Bienvenido a este espacio donde te prometemos risas, emoción, tips, experiencias y mucho chisme. Nuestra pasión por los viajes y parques temáticos nos llevó a conocernos y queremos ahora compartir nuestra experiencia contigo. Acompáñanos cada semana con un chisme nuevo y una nueva aventura. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio del Chisme al Parque. Soy Nana de Fantastic Travel. Hoy nos acompaña Nadia de Magic Wishes Planners, Ro de Park Gadget y Dome de Entre Oreja y Varitas. Somos todas agentes certificadas por Disney y podemos ayudarte a planear tu viaje sin ningún costo adicional. Hoy vamos a tener un tema súper interesante. Nos vamos a enfocar en Disneyland o Walt Disney World. ¿Cuál es mejor para tu visita? Vamos a empezar con las diferencias. La primera diferencia importante sería la ubicación, definitivamente, porque la cantidad de personas que no tienen, no saben, o sea, simplemente tienen esa idea en su cabeza de que quiero ir a Disney y no saben que hay varios Disney en el mundo. Entonces, bueno, empezamos con Disneyland, que es el parque original. Disneyland, el parque original, el creado por Walt, construido por Walt, el que Walt visitó, o sea, el más nostálgico para todos los Disney fans. Ese parque queda en Anaheim, California, que es en uno de los lados de Estados Unidos que es más desértico, queda en el área que es cerca de Los Ángeles. Es importante que sepan que no queda en Los Ángeles, sino que queda en Anaheim, que es cerca de Los Ángeles. Es más o menos como que a unos 45-ish minutos de Los Ángeles, pero sí está en la misma área, o sea, el mismo estado, entonces California. El hecho de que esté también en California nos da una diferencia porque, empezando por el clima también, porque el clima es más desértico, entonces esto aquí significa que va a haber muy poca humedad, entonces tiende a llover menos, también suele hacer un poquito más fresco, más frío, a diferencia de Disney World o Walt Disney World, en realidad como se llama realmente, Walt Disney World, que queda en Orlando, Florida, o sea, en el otro lado completamente de Estados Unidos, literalmente costa a costa. Entonces, en el otro lado de Estados Unidos queda Orlando, Florida. Orlando es una de las ciudades que queda también cerca de Miami, para que tengan también otro punto ahí de referencia. Orlando queda cerca de Miami, clima completamente tropical, o sea, calor, sol, humedad, va a llover bastante generalmente. También tiene sus épocas de que sí y que no, pero el común denominador es que puede llover en cualquier momento del año casi. Así que yo creo que esa ahí es una de las principales. O sea, si ustedes saben que quieren visitar el parque original, el Disneyland, el que creó Walt Disney, el que visitó Walt Disney, pues tienen que irse a California, estado de California en Estados Unidos. Y si quieren visitar Walt Disney World, tienen que irse para Orlando, Florida, en Estados Unidos. Así que esa es una de las mayores diferencias. Y yo creo que la segunda es muy interesante también, ¿no? Sí, yo creo que otra de las grandes, pero grandes diferencias es la cantidad de parques que tiene cada costa, cada lado, ¿no? Si nos vamos a Disneyland, que como decía Dome, está acá por el lado de California, únicamente son dos parques de Disney. Únicamente está Disneyland, que como decía Dome, es así como el mero mero, ¿no? El que hizo Walt Disney, y el otro que es California Adventure. Entonces, desde ahí son únicamente dos y la verdad es que un poco más chicos. California Adventure, en mi opinión, te lo acabas un poco más rápido. Ahora, si tú te vas a Orlando, que estamos diciendo que está totalmente del otro lado, ahí son cuatro parques temáticos de Disney, aparte los parques de agua. Entonces, estamos hablando de que son muchísimos más parques, muchísimos más grandes. Y entonces, acá en Orlando estamos hablando de Epcot, Animal Kingdom, Hollywood Studios y pues el que todo el mundo conoce con el castillo Magic Kingdom. Entonces, creo que también es muy importante para tomar una decisión, decir, ok, ¿cuántos días tengo para dedicarle a este viaje? Porque en uno nada más son dos y en el otro son totalmente cuatro o hasta cinco o seis, ¿verdad? Entonces, No, ya es súper. Exactamente, exactamente. Otra diferencia también que notamos mucho entre uno y otro destino, que es Disneyland en Anaheim, California, es la opción de hoteles propiedad Disney. Ambos destinos tienen hoteles propiedad Disney y algunos también Good Neighbor o buenos vecinos, que le llaman. Entonces, ¿qué tenemos de diferencia con Disneyland? Tenemos solo tres hoteles propiedad Disney que están dentro del área del Disneyland Resort, que serían no tan
económicos, por decirlo de una forma, pero son una experiencia maravillosa cualquiera de esos 3 hoteles que estás dentro, entonces estás todo el tiempo en la propiedad y llegas caminando a los parques o con el monorriel. En Disney World, Walt Disney World, en Orlando, Florida, tenemos una gran cantidad de hoteles que son arriba de 30 hoteles propiedad Disney. ¿Qué ventajas tiene que sean tantos? Tenemos una gran gama de variación de presupuestos. Tenemos categorías value o económicas, categoría moderate o moderada y la categoría deluxe o de lujo. Entonces, eso nos da como una posibilidad más amplia de que tú, en base a tu presupuesto y ganas de lo que quieras visitar, si quieres quedarte en propiedad Disney, a veces es un poco más accesible los hoteles propiedad Disney de Walt Disney World. Ventajas de Disneyland Resort, que tenemos muchos hoteles Good Neighbor que puedes llegar caminando al parque. Entonces, al estar no tan alejado de todo y ser un poco más pequeño todo, como es lo que veníamos viendo ahorita con las demás, pues puedes ahorrar un poco y con esos hoteles que son avalados por Disney, pero no son propiedad Disney, que son los buenos vecinos, podemos también armar paquetes, puedes armar un paquete y llegas caminando al parque. Entonces eso también te da como cierta flexibilidad y variedad de opciones de hospedaje en Disneyland Resort. Y Orlando tiene tantos hoteles, como decía Nadia, más de 30, que hay gente que hasta dedica 1 o 2 días para nada más visitar los hoteles. Entonces, eso te da un poquito a ver el tamaño, ¿no? De Visitar varios, no solamente el hotel en el que O vamos a estar quedando. incluso el mismo hotel también donde te quedas, siempre se recomienda dejar un día, ya sea cualquiera, si estás en un hotel propiedad Disney, ya sea Disneyland Resort o Walt Disney World, siempre recomendamos dejar un día para conocer tu hotel porque son, la verdad, maravillosos. Esa es una como que gran diferencia que manejamos entre los dos para que también se ubiquen un poquito en tamaños, porque Disney World, el área de Walt Disney World es como el tamaño de San Francisco, entonces es enorme comparado con el área de Disneyland Resort. Ahí para que tengan una idea del tamaño. O sea, una ciudad literal. Algo súper importante y que va mucho de la mano con lo que menciona Nadia de los hoteles es el que para el gusto los colores, ¿verdad? Mucho de la experiencia en Walt Disney World versus Disneyland depende de cuáles son sus gustos, ya sea para escoger un hotel, ya sea para qué tipo de películas, de personajes les gustan a ustedes, ¿verdad? Disneyland se caracteriza mucho o ha tenido muchísimo auge en los últimos años por 2 tierras que no se encuentran en Orlando, ¿verdad? Tenemos toda la parte de Cars Land, que no la encontramos en Orlando, y también tenemos la parte de Avengers Campus. Creo que eso ha sido un boom en los últimos años, donde muchas personas que normalmente hubieran escogido ir a Orlando han decidido pasar sus vacaciones a California para poder visitar Avengers Campus. Aquí tenemos fans de Avengers Campus. Y eso es algo que justamente quería contar un poco de mi experiencia, porque, a ver, yo creo que, bueno, no sé si voy a atrever a decirlo, pero yo creo que a la mayoría de personas les gusta Avengers o cualquier tipo de saga de Marvel, teniendo en cuenta únicamente la cantidad de dinero que hacen las películas y la saga y la franquicia en general. Entonces sabemos que hay muchos fans de Marvel alrededor del mundo. Entonces, el hecho de que tengamos una tierra completamente dedicada a los personajes de Marvel es una locura. Y cuando nosotros les decimos que hay una tierra dedicada a los personajes de Marvel, es así como que con todas las letras de la palabra. O sea, es como si ustedes estuviesen pisando una película. Y es lo que me pasó a mí. Mi hermana y mi mejor amiga son muy, muy fans de Marvel. O sea, creo que se han visto esas películas por lo menos unas 30 veces cada una de las películas. Obviamente cada uno tiene su personaje favorito de toda la situación, pero en el común denominador, recontra fans de Marvel. Yo también amo Marvel, me parece una cosa espectacular. Y lamentablemente en la parte de Walt Disney World no tenemos todavía algo así como tan fuerte y tan inmersivo como lo es Avengers Campus, que es lo que se llama la tierra de Marvel en California. En realidad, Avengers Campus queda no dentro del parque Disneyland, sino en el otro parque que Ron había mencionado, que es California Adventure. Entonces, nosotros, parte de la decisión por la cual decidimos ir a Disneyland en un momento con mi hermana y mi mejor amiga, es porque ellas morían por visitar Avengers Campus. Y obviamente que yo, como una fan, también quería ir. Y es una tierra muy inmersiva, ¿ya? Y es tanto así que ellas decidieron tener 2 días de parque metidas en California Adventure.
Roa había mencionado justamente que ella pensaba que California Adventure era un poco más pequeño y que sí cree que lo puedes hacer en un día. Bueno, quiero decirte que ellas dijeron que no. Ellas dijeron directamente, nosotros podríamos estar un día completo metidas en Avengers Campus disfrutándolo al 100%. Y hubo uno de los días en los que yo no estuve con ellas mayormente, que fue justamente este día en el que ellas estuvieron en Avengers Campus, a hacer plenamente Avengers Campus. Y la cantidad de cosas para hacer es increíble. O sea, yo que solamente fui un día, yo creo que no alcancé a ver o hacer absolutamente todo lo que ofrece esa tierra, porque son experiencias con personajes, la cantidad de personajes que hay. Una de las diferencias que por ahí no mencionamos tanto es que la diferencia que hay en cuanto a los personajes, en Disney World son más, están como estáticos, o sea, si quieres conocer a tal personaje, tú sabes que tienes que ir a tal lugar. En cambio, en California son un poquito más libres, ellos caminan, rondan. Entonces, eso de ahí es algo espectacular, porque en Avengers Campus son superhéroes con habilidades especiales. Entonces, ustedes lo ven al mismísimo Spider-Man treparse por las paredes. O sea, eso es una locura. Hay un show en el que Spider-Man está como haciendo un stunt, una de estas acrobacias, y el chico literalmente vuela. O sea, explícame cómo. Pero, y esto acá literalmente pueden ganar horas hablando. O sea, porque es una cosa espectacular. Ese de Spider-Man sí está impresionante, la verdad. Sí, Oye, y el show también. claro, Todos los shows. Hay un montón. Varios, sí, porque hay varios shows. Y todos son de diferentes películas. claro. Dome, pero a ver, una pregunta. Porque bueno, Avengers Campus la verdad es que tiene poco que está en el parque, ¿no? ¿Cuándo fue entonces tu primera vez? O sea, ¿tú fuiste por primera vez a Disneyland o fue a Disney World? A Walt Disney World. No, yo fui por primera vez a Walt Disney. A Walt Disney World. En realidad, yo fui a Walt Disney World por primera vez cuando tenía 4 añitos. Era una bebé. Tenía 4 añitos y mis papás me llevaron por primera vez a Disney. Yo quiero decir que mi familia es toda una familia Disney. O sea, no soy solamente yo. Es de familia. Esto fue algo inculcado en mí. Es como la cultura Disney fue parte de mi vida desde que yo era chiquitita. Mi mamá me hacía ver prácticamente todo el contenido, que tampoco es que era tantísimo, porque bueno, piensa, en 1996. En esa época, todo el contenido que yo consumía audiovisual era Disney. Y yo moría por Winnie the Pooh, por ejemplo. Entonces, cuando fuimos a Disney, mi mami me llevó a hacer el character dining con Winnie Pooh. Y se imaginarán la locura que fue eso. Entonces, no, yo definitivamente fui por primera vez a Walt Disney World y desde ahí es como que no paramos. Siempre íbamos constantemente. Cuando yo creo que la primera vez que fui a Disneyland tenía como 9 años, así como que 8 o 9 años. La primera vez que fui a Disneyland y fui 2 años seguidos. O sea, como que y el siguiente año también fui a Disney, o sea, fuimos al mismo destino. Porque me acuerdo que nosotros fuimos con mis papás y yo siempre fui muy, muy engreída a mis abuelos. Entonces, cuando fuimos a Disneyland por primera vez, obviamente yo, loca Disney, quería volver a ir. Entonces los convencí a mis abuelos para que vayamos, porque mis abuelos también son súper fans Disney, como se imaginarán. Entonces nos fuimos directamente para Disneyland para que ellos, pues, imagínate yo haciéndoles el favor. Ya, yo te quedé. Pero muy chévere. Claro, yo también, mi primera vez que yo me acuerdo y que ya estaba hecha una persona, fue a Walt Disney World, porque la primera vez que se supone que fui a un parque de Disney fue en la panza de mi mamá estaba embarazada, y fue a Disneyland. Vale. Exacto. Oficialmente fuiste a Disneyland. Oficialmente estuviste ahí. Mi primera vez fue a Disneyland. Y pues sí, bueno, me gusta decirlo así como de chiste de que esa fue mi primera vez, fue a Disneyland, pero ya así que yo me acuerde fue igual que tú, Domi, o sea, 4 o 5 años fui a Walt Disney World, fui con mis papás y mi hermana. Tengo otra hermana, pero como es pilón todavía no nacía, entonces fue así como primer viaje la verdad nos gustaban mucho los parques temáticos desde siempre, o sea, siempre fuimos como que familia, ya sabes, Six Flags, SeaWorld, ese tipo de cosas. Y mi papá, igual que yo creo que tu familia, Dome, es también súper Disney fan desde siempre. De hecho, tengo fotos de mi papá en Magic Kingdom, así en los 80s, así de esas fotos sepia, color sepia, de plano, retro. Y una cosa padrísima porque se ven la gente caminando y así como que con la ropa, ya sabes, setentera, ochentera, padrísimo.
Y mi papá siempre se quedó como con eso. Obviamente, pues nacemos, ¿verdad? Nosotros, hace su familia, nos lleva y igual, de ahí no paramos de ir muchísimo a Walt Disney World. Se convirtió como que en nuestras vacaciones de cada año. Y yo regresé, después de estar en la panza de mi madre, regresé a Disneyland, digamos que por primera vez, a los, híjole, yo creo que yo tenía unos 18, 19 años, porque era bastante grande. Yo me fui a estudiar la segunda mitad de mi carrera a Los Ángeles. Y entonces yo súper fan de Walt Disney World. Pase anual, directo. Claro, pase anual, cuando todavía se podía, pase anual, claro, y entonces vivía ya 3 años y padrísimo porque igual, pues no te voy a decir que cada fin de semana, pero cada 2 fines de semana iba y así padrísimo, ¿no? Entonces, por un tiempo fui muchísimo a Disney. Eras local. Exacto, fui local. Y luego ya seguí con Walt Disney World y así fue, ¿verdad? Pero sí, realmente mi primera experiencia fue así de niña de 4 o 5 años en Walt Disney World. Y yo creo, por si acaso, algo que quería decirte en cuanto a tu historia de que fuiste en la panza, yo creo que influye. ¿Viste que dicen que los bebés escuchan todo? Creo que ese sonido de los fuegos, Y huelen y todas las sensaciones. ese olor a churro entró por ahí el ombligo. La cancioncita de It's a Small World, Así naciste. Y esa misma canción era la que tenía el móvil que te ponen encima de la vacuna. Eso sí influye. Fíjate, yo cuando fui mi primera vez, yo no fui tan pequeña. Yo mi primera vez fue a Walt Disney World cuando tenía 15 años. Igual fue viaje con mi familia, era la primera vez que íbamos todos. Pues yo ya no estaba tan chiquita, mi hermana tendría como unos 11 años. Sí, como 11, entonces ella sí todavía estaba como más pequeñita. Y realmente fue una experiencia muy padre porque para mí, yo lo que me acuerdo mucho que me marcó esa vez, más que yo, mi mamá tenía el sueño de conocer a Mickey Mouse, porque pues ella ya fue grande, o sea, pues ya, y mi mamá siempre decía, es que quiero ver a Mickey Mouse. Entonces para mí, que también era mi primera vez como adolescente, me emocionó más. Para mí mi motivo clave de ese viaje fue cuando mi mamá se tomó su foto con Mickey Mouse. Ay, O sea, yo me emocioné. Sí, me emocioné mucho. En lugar de ser de que, ay, yo tengo mi primer foto con Mickey, yo me emocioné mucho porque era algo que mi mamá era así como su sueño, ¿no? Entonces, para mí fue así mucha emoción verla cuando tuvo su primer foto y abrazó a Mickey, ¿no? Entonces, para mí ese fue mi highlight del viaje. Fue muy divertido, fue muy padre y ahí quedó, ¿no? ¿Qué pasa? Tiempo después ya, check, ya fuimos Disney, ya cumplimos, ya lo conocemos. Después, ya vimos a Mickey, ya se acabó. Pasaron los años, yo fui en el 99, 98. Sí, fui en el 98 cuando recién acababa de abrir Animal Kingdom, por esas fechas. ¿Qué pasó? Ya nos volvimos a ir, fuimos nuevamente cuando nació mi hija, que tenía 3 años, y a partir de ahí volvió la locura. Desde que mi hija tiene 3 años, vamos cada año a los parques. Ella ya va a cumplir, ella este año cumple 14, entonces pues ya, a partir de ahí se hizo la locura. Ella como pequeñita, 3 años, fue su primera vez en Walt Disney World, igualmente, primer parque, emoción total, ¿no? 3, 4 años. ¿Qué pasa después? Oye, ya queremos conocer Disneyland, ya es hora. Vamos a Disneyland por primera vez en el 2015, cuando fue el 60 aniversario de Disneyland. Es muy bonito, también es maravilloso conocer, ver todas las diferencias, que aunque sea más pequeño, es como más acogedor. Fue muy divertido también para mi hija por la edad, creo que es muy bueno para los pequeños, pero qué diferencia que sí noté yo de experiencia con mi hija. Después de venir de Walt Disney World, castillo enorme, el Magic Kingdom, impresionante que desde afuera lo ves. Llegamos a Disneyland Park y fue ¿dónde está el castillo? ¿Dónde está el castillo? Ese. Y desde ahí mi hija lo bautizó cuando era pequeñita, le llamaba el Disney bebé o el Disney pequeño. Entonces siempre era, ¿cuándo volvemos a ir al Disney bebé? ¿Cuándo vamos? Así, y quedó, ¿verdad? Entonces esas son como las experiencias que hemos tenido, pero sí, realmente también mi primera vez y de mi hija fue Walt Disney World. Bueno, igual así como que mayormente nosotros fuimos a experiencias, bueno, dentro de todo, en época de niños, o sea, Robbie y yo casi que bebés, y Nadia, bueno, adolescente, pero yo creo que Nana fue diferente, ¿no? Eso te iba a decir, que me hace mucha gracia cómo va cambiando la experiencia según la edad, porque
Mi primera vez sí fue Walt Disney World, y yo creo que algo que influye mucho es la cercanía que tenemos en general en Latinoamérica para llegar a Orlando, ¿verdad? Los vuelos a Los Ángeles, a menos de que uno viva cerca de la frontera en México, ¿verdad? Con el área de San Diego, es mucho más complicado llegar a Los Ángeles que a Orlando. Y yo creo que eso influye mucho en por qué la gente elige ir por primera vez a Orlando. Y de hecho fue 100% una de las razones por las cuales mi primer visita fue a Orlando, ¿verdad? Iba a cumplir 23 años. Fue justo un viaje para celebrar mis 23. Estaba 100% adulta, lo pagué yo con mi salario de adulta que trabajaba. Wow, Nana. Lo pagaste tú. Sí, 100%, 100%. O sea, que en el primer momento estabas consciente de cuánto ¿De cuánto costaba. cuesta ir a Disney? Claro, claro, por supuesto. De La hecho, mayoría que no sabemos cuánto cuesta en realidad ir a Disney hasta que uno empieza a meter billetes. 100%, yo sabía cada hora de trabajo que me estaba costando, y por eso influyó mucho en que la primera vez que fui y no sabía mucho del tema, que me hubiera deseado haber tenido un agente que me ayudara con eso, me quedé en un Airbnb terrible, solo fui a 3 parques, me brinqué Animal Kingdom. No, o sea, Pecado. lo disfruté mucho porque es imposible ir a Disney y no disfrutarlo de alguna manera u otra, pero viendo en retrospectiva me perdí de tantísimas cosas que hoy en día digo, no, por eso hago lo que hago, porque no quiero que gente pase por eso, ¿verdad? Y cuando llegó el momento de decidir ir a Disneyland fue súper interesante porque mi mamá tenía el sueño de ir a Los Ángeles de compras. Ese era su sueño de vida. Oh, No sé si pasa De mucho, pero en Costa Rica, nada de Hollywood, nada de playas, nada de... Ella quería ir de compras a Los Ángeles. Ese era su sueño de vida. Entonces, para mí fue ese de voy a llevar a mi mamá de viaje porque quiero que ella cumpla su sueño también. Entonces, me sentí como muy relacionada con tu historia de Mickey, Nadia, porque ese fue un viaje para ella, ¿verdad? Decidimos ir a California para que ella fuera de compras. Fuimos a Las Vegas porque quería conocer el Gran Cañón. Y Disneyland fue solo una parada súper rápida. Estuvimos un día en Anaheim, solo fuimos a Disneyland, no conocí Disney California Adventure. Entonces, creo que me quedé de mi primer visita a Disneyland con un sinsabor muy grande. Uno, porque planifiqué muy mal. Y dos, porque venía con expectativas de que ya conocía Orlando y tenía como una perspectiva muy diferente. Ahora, visitando Disneyland por segunda vez, tuve una experiencia totalmente distinta, ¿verdad? Uno, porque la planificación fue 100 veces mejor. Dos, porque ya iba con expectativas de que eran experiencias diferentes y que tenía que entender qué era lo que quería yo de esa visita. Y por otro lado, porque le dediqué el tiempo que el parque realmente merece. En un día uno no puede hacerse una opinión sobre cómo es realmente un parque, ¿verdad? Aparte de Disneyland, uno no puede conocer ni la mitad de Disneyland en un día. En un día. De Disneyland Park, o sea, como que no de Disneyland en general, sino del parque. El Disneyland parque Park. en sí, sí. Y Exactamente, entonces para mí sí fue como una experiencia muy distinta. Uno, porque ya cuando fui a Disneyland tenía 24, no, tenía 27 años ya estaba bien grandecita. Entonces sí fue como una experiencia muy, muy, muy distinta de la de Orlando y de la segunda vez que fui a la primera vez que fui. Y yo creo que por ahí empiezo a ver cuáles son las cosas que yo les recomendaría a la gente de, ok, si a ti te gusta esto, tal vez puede ser este parque, si a ti te gusta esto, puede ser este otro parque. Y por ahí, para mí, algo que sobre todo después de esta última visita, y los pongo un poco en contexto para los que nos escuchan por primera vez, tuvimos un viaje en mayo de 2023, donde fuimos 3 días a Disneyland, fuimos 2 días a Disneyland Park y un día a Disney California Adventure. Para mí fue un sueño conocer Disney California Adventure, creo que oficialmente es uno de mis parques favoritos. Y definitivamente creo que la decisión de Disneyland versus Walt Disney World va a depender de, para mí en lo personal, 3 pilares en específico, que serían el presupuesto, porque definitivamente es algo que va a influir en qué tan largas van a ser tus vacaciones y qué tipo de experiencia quieres tener. La experiencia Disney burbuja de hotel en Orlando es muchísimo más accesible que en Disneyland. claro, en especial si te quieres hospedar en
en hotel. Sí, especialmente si quieres estar dentro de la burbuja. Entonces, para mí eso es algo que definitivamente va a ser un factor determinante y creo que también hay otros factores fuera de Disneyland, ¿verdad? Como destino, ¿qué otras cosas quieres conocer que tal vez solo puedes conocer en California o en Orlando? Entonces, para mí yo creo que esas son las cosas más importantes que al menos yo consideraría a tomar en cuenta versus Disneyland versus Walt Disney World. Y no me atrevería a decir que uno es mejor que el otro, sino que simplemente son experiencias totalmente distintas. Sí. ¿Y tú, Nadia, por ejemplo, qué recomendarías? Mira, yo, por ejemplo, en base a igual, volvemos al tema, todo esto es en base a nuestras experiencias, a nuestras visitas y a lo que nos ha tocado. Como dicen, como nos ha tocado en la feria, ¿no? Entonces, Pues, las que nunca... claro, las vas a ir aprendiendo, no te preocupes. Ya. Oye, a mí, ¿yo qué haría? Todo depende de cuántas veces, cuál es tu visión en la vida. Mi visión es ir a Disney, hacer check, porque ya conocí, fuimos una vez, qué padre. Mi recomendación definitivamente sería primera vez, o sea, ir a tu viaje en Walt Disney World, sí o sí. Esa sería mi recomendación por toda la cantidad de cosas que hay para hacer. O sea, una vez es tu única vez, casi. Sí, exacto. O sea, si tú metes en la vida de decir, voy a ir a conocer un Disney porque es un bucket list, sería ir a Walt Disney World. Si tú eres una persona como nosotros que ama Disney, que le gusta y que su visión es ir poco a poco conociendo, ir a un destino, después a otro, creo que sí la experiencia de que tu primer visita fuera a Disneyland sería la ideal. ¿Para qué? Por algo que me quedó grabadísimo. Y más cuando tienes niños pequeños. Para que tus hijos cuando vayan de Disneyland, a ver, se impresionen mucho con el castillo y sea maravilloso. Y cuando vayan a Walt Disney World después, se desmayen de la emoción de ver el castillo, la diferencia. Mira, no tenemos niñas desmayados, por favor. Que no sea que no sea al revés donde vengas de ver el enorme castillo y sí sea así como que, está chiquito, o sea, está bonito, pero está chiquito. Eso sería como mi experiencia. Y que vayas de lo poco, 2 parques, algo relativamente más tranquilo, a luego irte a la experiencia ya más larga de 4 días mínimo, porque pues son un parque por día, entonces vas a ocupar unas vacaciones más largas y más días disponibles para tomar en Walt Disney World. Entonces, esa sería como mi recomendación en base a mi experiencia y más pues si tienes niños. Ro, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy súper de acuerdo con lo que han dicho ustedes. Yo creo que si a mí me preguntas así rápido, ni expliquen nada más de cuál, pues yo voy a decir Walt Disney World, totalmente. Porque para mí la burbujita de Walt Disney World es otra onda. Pero lo que sí puedo decir es que lo que veo muchísimo día a día con las familias que apoyo con sus viajes y todo es que los que, por ejemplo, ya fueron a Disneyland y ya fueron a Walt Disney World, siempre me dicen, fue mucho más, mucho menos abrumador con los niños Disneyland que Walt Disney World. Entonces, sí, depende de muchos factores. Como estaban diciendo ustedes, no lo quiero repetir, pero eso en mi experiencia ha sido muchísimo lo que me ha llegado, ¿no? De decir, fue mucho menos abrumador, fíjate, mucha gente dice que es más fácil Disneyland. A mí, con mi niña se me hace más difícil Disneyland por el destino. A mí Walt Disney World se me hace como que todo lo tienes ya arreglado. El shuttle, te mueves en monorail, ¿verdad? O sea, La comodidad es más cómodo y todo. Sí, La dinámica. Exacto. En cambio, llegas a California, tienes que pensar en el carro, tienes que pensar en el car seat. Entonces, depende muchísimo. Pero sí, así como que ya para finalizar, yo diría Walt Disney World, nada más por la burbujita Disney, que yo amo y vivo de esa burbujita Disney, claro. Y lo hice con tristeza, eso es lo que hay que recalcar. Eso es la cosa. Claro, como yo no quiero escoger. Es difícil. Es difícil. Es difícil escoger. Bueno, no sé si es que es difícil escoger porque nosotros somos nosotros. O sea, claro, o sea, como que eso les viene información de gente que elegiría como destino los parques temáticos en cualquier momento. Entonces, sí es algo bastante difícil. Pero yo creo que también, a ver, por más de que para mí también mi primera impresión sería, o mi primera respuesta si me preguntas así de primera, así, ¿a dónde te irías? ¿A Walt Disney World o a Disneyland? Yo también diría Walt Disney World. Pero sí hay algo que creo que es bueno y válido, que es lo que dijo Nadia, que es esto de que si sabes que va a ser tu primera y única vez en Walt Disney World,
cualquiera sea la razón, ya sea porque sabes que no lo vas a poder costear varias veces, o porque sabes que vas a preferir ir a otros destinos, o porque sabes que no eres fan ni siquiera ni de las películas, ni de nada, ya directamente ni vayas. Ah, no, mentira. Pero si no, pero o sea, depende de la mentalidad que tengas para cuando estés planeando tu viaje. Entonces, eso de ahí me parece que es muy importante. Definitivamente, si tienes esa mentalidad de que piensas que no vas a volver a ir, definitivamente me iría para Walt Disney World. Pero también, algo que dijo nuevamente Nadia, esto de que si sabes que vas a ir varias veces, si sabes que no es la única vez que vas a ir, o si no sabes cómo vas a reaccionar, porque esa también es buena y válida, porque uno no sabe cómo va a reaccionar. O sea, yo he tenido gente que realmente me dice, no, la verdad es que yo quiero ir a Disney porque tengo hijos chiquitos. Entonces, como que es parte del, casi que dicen, es parte de tu labor como padre de familia llevar a tus hijos a Disney. Y después llegan a Disney y regresan y me dicen, Dome, ¿cómo hago para reservar ya el siguiente? O sea, uno no sabe cómo va a reaccionar. Puede ser que uno llegue y le encante como adulto y quiera volver. Entonces, definitivamente por ahí empezarían por el lado de Disneyland, justamente para tener esta experiencia más acogedora, más pequeña, más todo. Y después me iría para Walt Disney World. No voy a decirlo como le dijo nadie, así con niños desmayaba, nada, no hace dramático. Pero sí, La emoción, sí, no, no, a nosotros nos pasa, o sea, nosotras 4, cada vez que vamos, seguimos llorando, nos seguimos Lloro. la piel de pollo, o sea, una locura. Entonces sí, yo creo que sí, definitivamente depende de cuál es, más que nada de la respuesta a esa pregunta para mí es lo que va a definir tu destino. Entonces, si quieren ser de este lado de la fuerza, del lado de Walt Disney World, pues vengan, bienvenidos sean. Acá seguramente nos encontremos por ahí, así que si nos ven, acérquense y pregúntenos, oye, tú eres la loca que habla en del chisme al parque. Y yo acá, sí, obvio. Así que bueno, yo creo que esa sería nuestra conclusión, ¿no? ¿Verdad? así es. Sí, Hola. creo que Total. Así que definitivamente. para mí ha sido un placer brindarles un poquito de este insight en cuanto a qué elegir y qué va a ser lo mejor para ti y para tu grupo, ya sea familia, amigos, etcétera. Así que yo creo que acá nos despedimos. Fue un gusto, como les digo, haber conversado con ustedes, haber conversado con nosotras, dado un poquito esta opinión. Y bueno, nuevamente nos despedimos. Nos vemos aquí en el próximo capítulo del Chisme al Parque. Ya saben que vamos a estar poniendo capítulos todos los días miércoles. Así que pues no se pierdan ninguno de ellos. El día de hoy estuvimos con ustedes Dome de Entre Orejas y Varitas, Nadia de Magic Wishes Planners, Ro de Parkagic y Nana de Fantastic Travel. Hasta que nos vemos en la próxima aventura. Chao, chao. Bye, bye, bye. Gracias, chicas. Bye.